El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado del capítulo 16 de San Mateo se conoce como la primera etapa de su Evangelio. San Mateo de alguna manera termina esta etapa itinerante, misionera de Jesús, con esta gran pregunta que le hace Jesús a los apóstoles. Para esta etapa, Jesús ya es muy conocido por sus milagros, por sus discursos, y de alguna manera ya va desvelando más claramente ese aspecto que no es del todo agradable. La cruz. Es decir, Jesucristo es un Mesías no político, no mundano. Es un Mesías, sobre todo, sobrenatural. O sea, busca la salvación eterna de su pueblo. Y Jesús, que sabe que su pueblo no está del todo, o sea, no están como bien dispuestos a este mensaje, es prudente. Y Jesús, en sus discursos, procura sobre todo estimular la confianza en Él a través de favores, milagros. Quiere despertar la confianza. Pero ya para esta etapa, no solo los más intelectuales se le oponen, que son los jefes judíos, sino también el pueblo ya no es tan entusiasta. Jesús se da cuenta que el pueblo tiene un interés material. Y son pocos los que tienen este interés espiritual, de este interés realmente lleno de fe en Dios. Entonces Jesús, que ya se ve una situación dura, porque tiene que incluso retirarse a sitios para que no lo cojan y lo maten. En este pasaje, que es muy famoso en la iglesia, y para nosotros incluso los católicos, un pasaje de gran hondura y para nosotros de mucha alegría. En este pasaje, Jesús hace como un examen de conciencia a los apóstoles. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Y quién es Simón? ¿Quién es Jesús? Y entonces la respuesta le viene por doble capítulo. El pueblo, ¿qué idea tiene de Jesús? Un profeta, un hombre extraordinario.
Y entonces Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes? Ustedes que están cerca de mí, que han visto todos los milagros, han escuchado todos mis discursos, ¿quién soy yo para ustedes? Quizá los apóstoles se callarían, pero responde San Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces, a esta palabra, dice Jesús, esta palabra que dices, Pedro, esta verdad que estás afirmando ahora, no es fruto de ti, de tu capacidad humana. No es que tú pensando mejor has respondido, no eres mejor que los apóstoles. No es que tú seas más listo. No, le dice, no, ni la carne ni la sangre te lo ha revelado. Eso significa, no es tuyo, Pedro. Esto te lo ha revelado mi Padre. Es decir, es una gracia que has recibido. Y entonces ahí viene la gran promesa de Jesús y la gran alegría de la iglesia. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y con dos imágenes bíblicas subraya, ¿bien?, es la grandeza de su iglesia. Sobre ti, Pedro, mi iglesia, no, Pedro, no es tu iglesia, es mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Poder de abrir tiene él. No es portero, tiene poder de gobierno. Lo que ates en la tierra es una manera de decir, para el tiempo de Jesús, un modo de decir capacidad de juzgar como un juez. Lo que ates en la tierra, atado queda en el cielo. Pedro, lo que tú decidas, aquí, allá ratificamos. Un pasaje extraordinario, porque aquí Jesús habla de su iglesia. Pedro, sobre ti, mi iglesia. Este pasaje, queridos hermanos, que nos habla de esta promesa de Cristo, del primado de Pedro. Pedro es el cimiento de la iglesia, el cimiento que representa al cimiento Jesús. Este pasaje no solamente es un pasaje dogmático que nos dice aquí Jesús, cómo Él piensa de su iglesia. Precisamente porque es un pasaje profundo, pasaje dogmático, aquí nos está hablando del ser de la iglesia, del ser. Y la iglesia no solamente es jerarquía, la iglesia tiene una jerarquía, y es una jerarquía de personas. Y la iglesia no son edificios, somos nosotros. Aquí el Señor nos está diciendo dónde está la fuerza, el poder invencible de la iglesia y por lo tanto de cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Dice Pedro, ni el poder del infierno podrá contra ti, contra la iglesia fundada por Cristo. Es la iglesia católica, no podrá. ¿Por qué no va a poder? En esta palabra de Pedro, queridos hermanos, está la gran respuesta. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, aquí San Pedro está diciendo, tú eres Dios, en otras palabras. O sea, en modo hebreo, esto es, eres Dios, a secas, el único Dios. Y en esta, o sea, allá está, que ese afirmar de Pedro, tú eres Dios, le está diciendo Pedro, eso es fe, eso no es tuyo. Por eso fíjense qué precioso.
Ya esto viene para nosotros. ¿Dónde está la grandeza de la iglesia? ¿Qué es lo que le hace a la iglesia, en ese sentido también, atractiva? ¿Qué nos da la iglesia a todos nosotros? ¿Qué tiene la iglesia que no tenga ninguna institución sobre la tierra? Que no lo tenga ningún grupo humano. De todo nos pueden ofrecer, queridos hermanos, las instituciones humanas, pero el Dios verdadero solo lo tiene la Iglesia Católica. Dios, solo Dios, es lo que hace a la iglesia grande. Solo buscar a Dios y apoyarnos en Él es lo que nos hace grandes y fuertes. Y fíjate que esto es un don, por eso pidamos al Señor que esta fe en Dios, en el Dios verdadero, se arraigue más y más en nosotros. Porque es un don y muchos no lo tienen, no lo tienen. Para ellos la iglesia es un grupo humano. Y para nosotros también la tentación puede venir por ahí, ver solamente humanos y no ver a Dios, al Dios verdadero. Aquí está la grandeza. Y fíjate que porque afirma Pedro esto, no quiere decir incluso aquí que su fe sea fuerte. Él reconoce que Él es Dios. Dios le está dando esa luz. Pero Pedro no está firme. Al rato siguiente, Jesús le va a decir: apártate de mí, Satanás. Y no solo eso. Cuando le va a llegar la hora de la cruz, Pedro, Jueves Santo, ve espadas, ve soldados, va por la noche también a ver cómo hacen el proceso de Jesús. Tú eres un discípulo de Jesucristo. Dice: no, yo no soy, juro que no soy. Pies para que te quiero. Se zafó. O sea, fíjate, la fe, creer en Dios, creer en la iglesia, cuidado, no te asegures. No puedes decir: yo ya tengo fe, yo aquí daré mi vida por ti, Señor, como Pedro. Cuidado, no. La fe, queridos hermanos, es como la salud. Tú no puedes decir: aquí yo soy invulnerable. No digas eso, mañana te da un vientito y estás frito. No, la fe hay que cuidarla día a día. Día a día. Si no se cuida, te la deterioras en cualquier momento. Así es la fe en Dios. Ahora, fíjate, esta respuesta de Pedro, que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, esta respuesta que da San Pedro tiene la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después a los apóstoles: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Esto qué quiere decir? Fíjate. Esto llevándolo como a nuestro terreno, a nosotros. Muy bien, la iglesia es una institución divina, una institución puesta por Dios. Ahí está el Dios verdadero. Pedro es el vicario de Cristo y sus sucesores. Los papas son los vicarios de Cristo, representantes.
y bueno, ya. Pero nada más eso, mira. Esta pregunta que le hace Jesús a San Pedro y a los apóstoles, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Esta pregunta, queridos hermanos, Dios nos la hace de muchas maneras en la vida. Y en este tiempo que estamos viviendo, de muchos dramas, esta pregunta habría que traducirla de otra manera. Pero es lo mismo. ¿Qué es para ti el morir? ¿Qué es lo más valioso para ti en la vida? Porque aquí Jesús le está diciendo a Pedro, ¿cuánto valgo yo para ti? ¿Cuán importante soy para ti? Si soy Dios, ¿soy lo más valioso para ti? Como les dije, Pedro aquí dice, entusiasmado, eres el Hijo de Dios vivo. Y el jueves por la noche, Jueves Santo, dirá, Señor, eres tan importante para mí, yo daré mi vida por ti. Pero era en esa noche un entusiasmo humano. Más tardecito, no lo conozco, dice. Juro que no lo conozco. Y se zafó. Esta pregunta, queridos hermanos, que hace nuestro Señor, hay que aplicarla a nuestro hoy. Es necesario. Y quizá internamente podemos darnos cuenta que tenemos la fe frágil. De eso debemos ser conscientes. No, y eso no nos tiene que extrañar, no nos tiene que extrañar. Fíjate, los apóstoles 3 años, ya van casi va al 2.º año, ya van, y están con la fe superficial. Y están con el mismísimo Dios. O sea, no nos tiene que extrañar a nosotros la fe que tengamos en Dios. Y más ahora en estas circunstancias en que, sobre todo, de muchos se apodera el temor a morir. La enfermedad aterra a cuantos. Por eso, este Evangelio, queridos hermanos, este Evangelio que hemos escuchado, es una invitación a todos nosotros, fíjate, a la humildad de reconocer en Jesucristo a Él como el centro de nuestra vida. Ahí está la fuerza de nuestra vida cristiana. En la medida que sea así, entonces vamos por buen camino. Como Pedro, va por buen camino, fíjate, tiene una fe aquí frágil, después va a caer, se va a levantar y finalmente morirá crucificado cabeza abajo. Va creciendo su fe. Y esto es lo que busca el Señor, queridos hermanos, en este tiempo de prueba. Nos está preguntando, ¿cuánta fe tienes tú en Dios? ¿Qué valor tiene para ti Dios? Por eso, fíjate, si lo vemos así con hondura, esta es la razón de por qué la Iglesia, haciéndose eco del tercer mandamiento, santificar las fiestas, nos dice, ¿cómo vamos a santificarla? Oyendo misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. La participación en la Eucaristía cada domingo tiene esta finalidad. Para mí, Dios es importante y central en mi vida. Y le dedico ese tiempo exclusivo
a la misa, para estar con Él, para reconocerlo Dios verdadero. Porque es para Dios. La liturgia tiene ese carácter de signo, es un signo. Por eso entramos a la iglesia, doblamos la rodilla, adoramos a Dios. La liturgia nos interpela todos los domingos. ¿Qué buscamos en el templo de Dios? No podemos buscarnos a nosotros mismos. Por eso no puede ser un show humano. La liturgia es lugar de encuentro de Dios con el hombre. Aquí el principal, digamos así, actor, no son ni ustedes, que cuando vienen a la iglesia, ni el sacerdote, es Dios, es Jesucristo, porque es de Él la iglesia. Por eso la jerarquía de la iglesia tiene esa gran misión de custodiar, velar, para que Dios sea reconocido como Dios. Así como nosotros tenemos derechos, como en la iglesia tenemos derechos, Dios tiene derecho, y su primer derecho es: a Él se le debe adoración. Y la iglesia, precisamente porque es fiel a Jesús, tiene que velar para que se respete ese derecho de Dios. Para terminar, queridos hermanos, en breve síntesis, demos gracias a Dios por el Santo Padre y pidamos por Él para que sea la roca, y sea Él el que nos ayude a confesar a Jesucristo, que nos lleve a Jesucristo. La iglesia no es del Papa, es de Jesucristo. Por eso el Papa tiene esa gran misión. ¿Y qué misión? Hay que orar por Él, que siempre nos lleve a Jesús. Lo segundo, esta pregunta que hace Jesús: ¿quién soy yo para ti? ¿Cuán importante soy para ti? Si notamos nuestra fe débil, no temamos. Pedirle hoy al corazón de Jesús, a nuestra Madre la Virgen: Dios mío, dame esa luz de San Pedro para que yo te pueda confesar: eres Dios, tú eres el centro, el eje de mi vida. Y Señor, incluso si me llega la enfermedad, dame esa fe para no turbarme, saber que la muerte no me quita a Dios, me lo da, me lo da. Me lo da. Que tú seas el centro de mi vida, más que cualquier bien temporal, más que cualquier beneficio humano. Tú eres el mayor bien. Amén, queridos hermanos.